El problema surge cuando se introducen conceptos en conflicto y los valores reales que validan estos conceptos no toman la decisión final. En cambio, siempre es el interés de poder el que dicta el resultado. Por ejemplo, considera una situación en la que un país quiere separarse de otro. El derecho internacional sostiene el principio de integridad territorial como sagrado. Sin embargo, los valores liberales abogan por la autodeterminación. Al introducir el orden internacional basado en reglas, surgen dos conceptos en conflicto, la integridad territorial y la autodeterminación. Pero no son los valores los que dictan el resultado, son los intereses de poder. Tomemos a Kosovo como ejemplo. Querían independencia, por lo que eligieron la autodeterminación. Lo mismo ocurre con Taiwán. Pero cuando se trata de Crimea, incluso si el 90% quería unirse a Rusia, se mantiene el principio de integridad territorial. Entonces, no hay un principio consistente. Podemos llamarlo un orden internacional basado en reglas, pero esencialmente refleja la idea de que el poder es lo que importa. De acuerdo, sigamos adelante. Todavía estoy aquí con Glenn Dyson, un erudito noruego ruso y prolífico escritor. Glenn ha escrito tanto que es realmente difícil llevar la cuenta. Por ejemplo, tu libro más reciente, titulado Rusofobia, Propaganda en la Política Internacional, se publicó el año pasado. Tu próximo libro, El negocio de los think tanks, gestionando la guerra de información con Rusia, está programado para ser lanzado el 1 de octubre de este año, según entiendo. ¿Podrías proporcionarnos un breve resumen de tu evaluación del negocio de los think tanks? Quería escribir un libro sobre los think tanks porque desempeñan un papel fascinante en la configuración del discurso. Este interés se despertó mientras trabajaba en un libro sobre propaganda. Fue entonces cuando la importancia de los think tanks realmente comenzó a destacarse. Los think tanks tienen una larga historia y han servido esencialmente como asesores. Sin embargo, hacen mucho más que eso. Realizan investigaciones, escriben informes de políticas y también sirven como una especie de sala de espera para los políticos que están fuera de la oficina. Esto permite que estos políticos se mantengan relevantes hasta que regresen a la oficina. Lo que es particularmente interesante es que desde los años 70 y 80, la influencia de los think tanks ha crecido inmensamente. He rastreado su influencia en varias administraciones, por ejemplo, la de Obama. Sus políticas, que van desde Afganistán hasta Siria, fueron en gran medida moldeadas por los think tanks. Entonces, una vez más, esto no es una teoría de conspiración. Es algo que ha sido ampliamente cubierto por muchos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Es bastante intrigante ver cómo individuos de los think tanks ocupan altos cargos en el gobierno. Tienen un impacto significativo en la formación de políticas y también tienen una fuerte presencia en los medios de comunicación. Si observas la cantidad de artículos de opinión escritos por personas de los think tanks, es bastante alta. Además, no siempre revelan su afiliación con estos think tanks. A menudo se presentan como expertos independientes. El punto que intento hacer es resaltar el alcance de su influencia actualmente y también revelar quién los financia. El donante principal es invariablemente la industria armamentística. Esto es un problema porque el complejo militar industrial es bien conocido por su influencia significativa en la política. Esto es particularmente preocupante porque su negocio gira en torno a la guerra. Si te encuentras con un conflicto, la solución a menudo es la guerra. Este es el modelo de negocio, esencialmente. Los principales grupos de reflexión como el Instituto Quinn y el Instituto Kennan han reconocido este problema. Estos grupos de reflexión operan en un modelo de negocio que implica supervisar a las empresas de armamento. Esto significa que esencialmente están encontrando soluciones militares para todo. El objetivo de este libro era examinar cómo estos grupos de reflexión han influido en la política hacia Rusia. Rusia ha sido un factor significativo desde la Guerra Fría. Fue entonces cuando surgieron los grupos de reflexión y Rusia se convirtió en una fuente principal de conflicto empresarial para la industria armamentística. Esta situación continúa hasta el día de hoy. Entonces, esa es la razón principal para escribir este libro. Muy bien, estoy emocionado de leer eso.
Esto se debe a que el vínculo entre los grupos de reflexión es significativo. Incluso Eisenhower advirtió sobre el complejo militar industrial, y estos grupos de reflexión contribuyen a él. Gracias a tu investigación, tenemos una buena comprensión de cómo este sistema continúa sosteniéndose y expandiéndose. También podemos observar cómo alimenta a los medios de comunicación. Los individuos de estos grupos de reflexión son ubicados en asuntos internacionales y extranjeros. Escriben numerosos artículos de opinión. Estas acciones crean una sola voz o una línea de partido. Esto luego continúa alimentando la máquina de propaganda. Eisenhower acuñó el término complejo militar industrial en su discurso de despedida. De hecho, inicialmente quería llamarlo complejo militar industrial congresional. Sin embargo, se dio cuenta de que simplemente mencionar el complejo militar industrial causaría suficiente controversia. Por lo tanto, decidió excluir Congreso del término. Sus notas originales, sin embargo, se referían a él como tal. Esto destaca su advertencia sobre el potencial de una profunda corrupción dentro del sistema político cuando se involucran grandes sumas de dinero. Esto es esencialmente lo que observamos hoy. Grandes industrias, como la industria armamentística, están invirtiendo fuertemente en think tanks. Son ellos los que producen informes de políticas, interactúan con los medios y dan forma al discurso público. También dotan de personal a las administraciones presidenciales. Como se menciona en el libro, es importante considerar quién financia estas operaciones. Es una operación masiva, respaldada constantemente por las mismas industrias. Las industrias armamentísticas siempre están en expansión. Ese es el problema. No creo que nadie tenga la capacidad de controlarlo. Me pregunto por qué no tenemos un contrapeso. Tú y yo también nos enfocamos en las interacciones económicas entre países. Hablaremos de esto en breve. ¿Por qué tenemos un complejo militar industrial congresional, pero no un complejo de paz industrial económico comercial? Hay muchas empresas que se benefician enormemente de las interacciones pacíficas, ¿no es así? Los últimos 30 años de liberalización económica han sido extremadamente rentables para numerosas empresas. Sin embargo, no parecen establecer grupos de reflexión que promoverían este tipo de sistema. No, esa es una buena pregunta. Sería beneficioso establecer un grupo de reflexión que se centre en quién puede beneficiarse de la paz y el comercio. No estoy seguro de por qué esto aún no se ha hecho. Lo que hace que muchos de estos grupos de reflexión sean influyentes no es solo su capacidad para generar ingresos significativos para la industria armamentística. También proponen políticas y modelos muy persuasivos para la hegemonía. Si el objetivo es construir la paz basada en la hegemonía, implica suprimir a todos los demás rivales. Es importante asegurarse de que haya suficientes divisiones entre los actores regionales para debilitar a los competidores potenciales. Esta estrategia hegemónica se vuelve financieramente atractiva para gran parte de la industria armamentística. Por ejemplo, una de las organizaciones líderes es la corporación RAND, con la que podrías estar familiarizado. Si quieres entender muchos de los conflictos que ocurren a nivel mundial, te recomendaría leer su informe de 2019. El informe se titula Extendiendo Rusia. Discute formas de debilitar a Rusia. Todo el informe, que tiene más de 300 páginas, se centra en cómo sobreextender a Rusia. El objetivo es crear tantos conflictos como sea posible alrededor de sus fronteras y dentro del país para agotarlo. Entonces, cuando vuelve a visitar Ucrania en 2019, viene con sugerencias. Propone aumentar el suministro de armas y amenazar con la expansión de la OTAN. Cree que esto obligará a los rusos a involucrarse más. Piensa que podemos desangrar a los rusos, tanto en términos de vidas humanas como de tesoro. Luego, sugiere intentar un cambio de régimen en Bielorrusia. Quiere eliminar a los políticos amigables con Rusia de Moldavia. Propone desestabilizar el Cáucaso Norte, específicamente Armenia y Azerbaiyán. Quiere liberar a Asia Central de la influencia rusa. Apoya a los locales en Rusia que están presionando para disentir. Sugiere usar nuestras agencias de inteligencia, como la CIA, para recopilar información y dársela a personas como Navalny. Navalny es mencionado muchas veces en ese informe. Cree que Navalny puede interrumpir el gobierno. Todo esto es sobre conflicto.
Ninguna de estas estrategias apunta a la paz o la cooperación. No consideran cómo coexistir con estas otras grandes potencias en el mismo planeta. El objetivo siempre es aplastarlos y derrotarlos. La persona es extremadamente beligerante, y podría estar relacionado con el hecho de que solo unos pocos individuos se benefician realmente de la guerra. Estos individuos, por lo tanto, tienen una motivación excesiva para instigarla. Por otro lado, muchas personas tienen mucho que ganar de la paz. Aquí es donde entra en juego el problema de la acción colectiva. A menudo fallamos en actuar colectivamente, pero cambiemos nuestro enfoque a Europa y a tu otro libro. Tengo una pregunta, y pido disculpas si parece brusca. ¿Por qué somos los europeos tan ingenuos para cumplir con esto? Es completamente absurdo y no tiene sentido, especialmente ahora, cuando esencialmente está preparando el escenario para una posible guerra nuclear limitada en Europa. Esto no tiene sentido, sin embargo, los europeos parecen dispuestos a cumplir. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de por qué tampoco. También es una pregunta muy desafiante para abordar en estos días. En mi opinión, para que Europa siga siendo relevante, próspera y segura, necesitamos descubrir cómo organizar las relaciones. Necesitamos una arquitectura de seguridad europea común. Esto debería incluir un sistema que también gestione las relaciones con Rusia. La idea de que una Europa estable puede existir mientras excluye completamente a su país más grande es difícil de creer. Crear estas líneas divisorias, eliminar todos los estados neutrales y militarizar estas líneas divisorias no parece una receta para la estabilidad. Simplemente no lo veo. Creo que algo cambiará en Europa con el tiempo. El problema ahora no es solo que tenemos una guerra en nuestro continente. También se trata de la relevancia de Europa. Durante los últimos años, Estados Unidos ha estado intentando activamente persuadir a Europa para que muestre más lealtad económica hacia ellos. Los Estados Unidos quieren que Europa deje de comprar gas ruso y tecnologías chinas. También quieren que Europa deje de comerciar con Irán y otros países que los Estados Unidos consideran enemigos. Los Estados Unidos quieren que Europa comercie exclusivamente con ellos. Sin embargo, esto crea un problema. Si Europa sigue este consejo, se volverá excesivamente dependiente de los Estados Unidos, convirtiéndose esencialmente en vasallos. Esta es una preocupación que muchos líderes europeos, incluyendo a Macron, han reconocido. Por eso es crucial que Europa diversifique sus lazos. El mismo principio se aplica a Rusia. No quieren tener un conflicto excesivo con Europa porque los haría demasiado dependientes de China. Por lo tanto, es de interés de todos en Europa evitar reavivar una guerra fría en nuestro continente. A pesar de esto, parece que nos dirigimos en esa dirección. Creo que inicialmente nos sentimos algo atraídos por el concepto de hegemonía. Recuerda que justo después de la Guerra Fría, en realidad entramos en acuerdos con los rusos. La Carta de París para la Nueva Europa en 1990 es un buen ejemplo. Fue muy explícita, fue un pacto de seguridad que reconocía nuestro compromiso con la seguridad indivisible. Establecía que un lado no debería mejorar su seguridad a expensas del otro. Íbamos a tener igualdad soberana y una Europa sin líneas divisorias. Acordamos estos puntos. Estos fueron los principios fundacionales también en 1994, cuando establecimos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los mismos principios se aplicaban: seguridad indivisible, sin líneas divisorias e igualdad soberana. Luego, como argumentó William Perry, el secretario de Defensa del presidente Clinton, optaron por expandir la OTAN en su lugar. Esta decisión se tomó simplemente porque Rusia era débil en ese momento. Pensamos que podríamos establecer nuestra propia Europa sin involucrar a los rusos, sin necesidad de tener en cuenta sus opiniones. Él argumentó que todos en la administración Clinton sabían que sus acciones alienarían a Rusia y causarían conflicto. Sin embargo, en los años 90, parecía que Rusia se volvería irrelevante. Por lo tanto, no les importaba la opinión de Rusia. Esto es lo que decían las propias personas de Clinton. Nos enfrentamos a una decisión. ¿Elegimos una arquitectura de seguridad inclusiva que dependa de la cooperación e incluya a Rusia? ¿O apuntamos a la hegemonía total? Eso es lo que implica la expansión de la OTAN. Si expandimos la OTAN, simplemente estamos moviendo las líneas divisorias. Estamos mejorando nuestra seguridad a costa de la seguridad de Rusia. Además, se está ignorando el principio de igualdad soberana. Ahora, podemos promover la democracia, interferir en los asuntos internos de otros países y llevar a cabo intervenciones humanitarias. Incluso podemos separar territorios de otros países, como lo hicimos en Kosovo, fuera del derecho internacional. Podemos infringir la soberanía de otros, pero ellos no pueden hacer lo mismo con nosotros. Todos estos principios clave han desaparecido.
La razón de esto es nuestra segura estructura centrada en la OTAN y una Europa que no incluye a Rusia. Muchas personas predijeron este conflicto hace mucho tiempo, pero no todos lo hicieron. Creo que los europeos probablemente se sintieron atraídos por el concepto de hegemonía liberal. Esto se debe a que con un centro de poder, no habrá anarquía internacional ni rivalidad entre las grandes potencias. Además, tener un centro de poder ofrece la oportunidad de promover valores democráticos liberales. Las ideas de paz perpetua y otros ideales eran muy atractivos. Ahora, necesitamos reconocer que hemos cometido algunos errores significativos en los últimos 30 años. Sin embargo, no creo que estemos listos para hacerlo todavía. Se nos exige ignorar tanto, no por ignorancia, porque la ignorancia implica una falta de conocimiento. Lo que se nos está pidiendo actualmente es que desestimemos activamente toda la hipocresía en el discurso. Se espera que pasemos por alto la situación en Kosovo y cómo viola el derecho internacional. Se supone que debemos ignorar el hecho de que un tercio de Siria está ocupado por tropas estadounidenses. También se espera que pasemos por alto que Israel está ocupando los altos del Golán en contra del derecho internacional, y que el reconocimiento de esto por parte de los Estados Unidos es otra violación del derecho internacional. Hay tantos ejemplos. Se espera que ignoremos conscientemente el hecho de que Julian Assange está siendo torturado hasta la muerte en el Reino Unido a instancias de los Estados Unidos, mientras el presidente de los Estados Unidos declara que la libertad de prensa en Rusia y China es lo más importante del mundo. Me pregunto cuánto tiempo puede continuar esto porque ahora es tan descaradamente obvio. Sí, pero creo que la propaganda juega un papel significativo. Considera las actitudes actuales hacia China. China fue vista alguna vez como un gran ejemplo de desarrollo. Sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza. Se suponía que iban a ser nuestros aliados. Luego, Trump inició una guerra económica contra ellos. La gente estaba confundida y molesta, preguntándose por qué estaba haciendo esto. Luego, la propaganda se intensificó a toda marcha. Tengo un estudiante de doctorado que está estudiando el discurso sobre China. En los Estados Unidos, ya no se refieren a ella como China, sino como el Partido Comunista. Siempre fueron comunistas y siempre hubo problemas humanitarios en China. Nada de esto es nuevo. Lo que es nuevo es el cambio completo en el discurso. Han logrado cambiar la opinión pública. Ahora, la mayoría tiene una visión negativa de China. Entonces, su misión está cumplida. Sí, mucho. Esto me lleva a otro tema en su libro, que es excelente y lo recomiendo a todos. El libro se titula Europa como la península occidental de la Gran Eurasia. Destaca que Eurasia es una sola masa de tierra continua. Este es un hecho que muchos europeos pasan por alto, creyendo que Asia está en el otro lado del mundo. En realidad, Europa está conectada con Asia. También enfatiza el papel significativo de la geoeconomía. Si entiendo correctamente, su análisis sugiere que cuando pasamos de un sistema establecido por un hegemón, centrado en el libre comercio y la liberalización económica global, a un sistema de renacionalización del bloque, excluyendo a todos los demás, ese es el punto en el que se ha alcanzado el pico. Esto es también cuando el hegemón comienza a declinar. ¿Podría explicar primero el concepto de geoeconomía y luego profundizar en esta parte de su análisis? La geoeconomía se centra esencialmente en la influencia económica en lugar del poder militar y el territorio. Aquí es donde se origina una cantidad significativa de poder. En las discusiones de economía política, a menudo hay un fuerte sesgo liberal. Este sesgo asume que todo gira en torno a la ganancia absoluta. Por ejemplo, si el país A y el país B cooperan y se vuelven más interdependientes, se asume que esto conducirá naturalmente a la paz. Sin embargo, la perspectiva geoeconómica actual tiende a ser más realista. Considera la asimetría en la dependencia, lo que significa que un lado siempre es más dependiente que el otro. Por ejemplo, si China y Laos se vuelven más interdependientes, Laos será más dependiente de China que viceversa. Esta interdependencia asimétrica puede traducirse en influencia política.
Por eso, Estados Unidos está muy preocupado por los numerosos lazos económicos que tiene China. Mi punto es que esto es en gran medida lo que los países han estado haciendo desde al menos la revolución industrial. Buscan crear un desequilibrio en las relaciones interdependientes. El objetivo es que los demás dependan más de ti, mientras tú dependes menos de ellos. Recuerdo un discurso de Ursula von der Leyen hace unas 3 semanas. Solo estaba criticando a China. Afirmó que parece que China está tratando de hacer que el mundo dependa más de ellos, mientras ellos dependen menos del mundo. Pensé para mí mismo, eso es lo que hace cada país. Esta es la esencia de la Unión Europea. Numerosos países se unen para obtener poder de negociación colectivo. Esto lleva a la creación de relaciones asimétricas con otros países. La UE, siendo un gran bloque, puede acercarse a un país como Moldavia y proponer acuerdos comerciales. Ahora, está claro que Moldavia no puede sobrevivir económicamente sin la UE. Como resultado, la UE ahora puede dictar todos los términos a Moldavia. Estos términos incluyen condiciones comerciales y requisitos políticos, como cómo deberían reformar su gobierno y cuál debería ser su política exterior. Esta es una práctica común, por lo que no es única. Sin embargo, al discutir la geoeconomía, es crucial considerar las regiones. Siempre hay 3 grandes regiones económicas: América del Norte, Europa y Asia Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos integró las otras 2 regiones bajo su liderazgo. Esto resultó en la Asociación Transatlántica y Asia-Pacífico, que se convirtieron en partes clave del sistema hegemónico de los Estados Unidos. Mi argumento es que la integración de Eurasia, que incluye Europa y Asia, en una economía común es un movimiento antihegemónico si se vuelven cada vez más integrados. China está buscando activamente reducir la influencia de los Estados Unidos. Esto se debe a que la creciente economía de China es vista como una amenaza por los Estados Unidos, que pueden intentar disminuir su tamaño. Vivir en Asia se está volviendo cada vez más difícil para China debido a estas circunstancias. A Rusia también le resulta atractiva esta situación. Están en las afueras de Europa y no están profundamente integrados en Asia. Sin embargo, si se considera una región más grande, que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, Rusia podría pasar de estar en la periferia a estar en el centro de esta construcción más grande. Es por eso que Rusia también está tratando de diversificar sus lazos. Su objetivo es fortalecer sus conexiones con China, India, Irán, Japón y Corea del Sur. El objetivo principal es evitar una dependencia excesiva de cualquier estado o región en particular. Es aceptable, por ejemplo, que ciertos países sean económicamente más débiles que China, siempre y cuando no dependan completamente de los chinos. Esto se debe a que si China comienza a intimidar, estos países pueden cambiar su alianza hacia India, por ejemplo. Esta situación crea un costo para la coerción económica. Los estadounidenses también se están dando cuenta de esto. El mundo se está volviendo multipolar y la geoeconomía no les favorece. Cuando imponen sanciones, esencialmente están armando la dependencia económica. Si un país depende de la tecnología o la moneda estadounidense, los Estados Unidos ahora pueden usar esto como un arma. ¿Cuál es la situación actual? Los países están diciendo que ya no necesitan tecnología o moneda estadounidense y están buscando alternativas. Esta es la dirección en la que el mundo se está moviendo ahora. Es preocupante que los estadounidenses no se estén adaptando a este cambio. Los europeos también son culpables de esto. Sí, uno de los indicadores claros es que Estados Unidos y Occidente están socavando sus propias instituciones, que alguna vez fueron la base de su poder. La Organización Mundial del Comercio no puede funcionar de manera efectiva. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un caso diferente. Pido disculpas por la confusión. El comercio global y el petrodólar también se están viendo afectados. La disminución del petrodólar se debe en gran medida a la influencia de China, pero Estados Unidos no ha hecho esfuerzos significativos para fortalecerlo. El sistema SWIFT es otro ejemplo. Estados Unidos lo ha descartado esencialmente en un intento de dañar a Rusia, pero esta táctica solo puede usarse un número limitado de veces. La situación en Irán es otro ejemplo. Irán fue expulsado del Plan de Acción Integral Conjunto, lo que llevó a algunos países europeos, particularmente Francia bajo el liderazgo de Macron, a buscar métodos alternativos para mantener vivo el acuerdo. Esto está estrechamente vinculado a factores económicos globales. Parece que estamos transitando hacia un mundo multipolar.
Habrá múltiples opciones en el sistema, a diferencia de antes cuando solo había una. Nos estamos moviendo hacia tener varios sistemas en lugar de solo uno. Absolutamente, y creo que el fracaso en la reforma es un problema significativo. Este sistema se estableció en los Estados Unidos después de la creación de las instituciones de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos estaban en el centro de este sistema, con bancos de desarrollo, moneda y tecnologías líderes, todos siendo estadounidenses. El problema ahora es que a medida que emerge la multipolaridad, estas instituciones deben ser reformadas o se volverán obsoletas. Tomemos a China como ejemplo. Querían más representación en el FMI a medida que su economía crece. Le pidieron a los Estados Unidos una reforma y más derechos de voto. Sin embargo, los estadounidenses se negaron porque todavía quieren un mundo unipolar. Pero ¿cuál es la consecuencia? Si estas instituciones ya no reflejan la distribución internacional real de poder, pierden su influencia. Entonces, si quieres reformarlos, crearemos nuestras nuevas instituciones. En 2015, los chinos lanzaron el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esto fue visto como un rival del FMI. Los estadounidenses dijeron a todos sus aliados que no se unieran a esto y que los aislaran. Sin embargo, todos sus principales aliados, excepto Japón, se unieron. Después de esto, Madeleine Albright declaró que intentaron aislar a China pero terminaron aislándose a sí mismos. Esto es lo que sucede en un mundo multipolar. Si intentas usar una coerción económica excesiva para debilitar a los rivales, ya no es confiable. Esto se puede ver en todos los instrumentos de poder geoeconómico que utilizan los estadounidenses. Los están sobreutilizando hasta tal punto que se están perjudicando a sí mismos. Entonces, la gente a menudo piensa que estoy argumentando en contra de América. Estoy advirtiendo que esto es autodestructivo porque están intentando usar su liderazgo tecnológico para castigar a China. Están negando el acceso a tecnologías clave. Hace solo 2 días, el New York Times publicó un artículo confirmando que China ahora tiene bastante éxito en reformar toda su industria de semiconductores. Están reduciendo su dependencia de América y Taiwán. Por lo tanto, ya no necesitan estas tecnologías. Además, los estadounidenses controlan las principales rutas de transporte a nivel mundial. Entonces, si quieres un envío confiable, por ejemplo, para evitar que tus envíos queden atrapados en cualquier punto de estrangulamiento de los Estados Unidos, también debes cumplir con los Estados Unidos. Sin embargo, China ha invertido billones de dólares en las iniciativas de la Ruta de la Seda y otros países han seguido su ejemplo. Sabes, no son solo ellos. También vemos a indios y rusos haciendo lo mismo. En toda Eurasia están encontrando corredores de transporte alternativos. También hay uno nuevo, el corredor Rusia-Irán-India, que está completamente fuera del control de Estados Unidos. Los rusos incluso están incluyendo a los chinos en el Ártico. Están encontrando estos nuevos corredores de transporte porque no quieren depender de los que están bajo el control de Estados Unidos. Después de todo, ¿por qué querrían ser vulnerables? Luego están los bancos, las monedas y el SWIFT. Incluso tomaron dinero del Banco Central ruso. Esto nunca había sucedido antes. También tomaron dinero de Afganistán. Sí, eso es correcto. Sin embargo, no puedes hacer esto repetidamente. Puedes abusar ligeramente de tu poder estructural hasta que colapse. Me parece que ahora están colapsando en varios frentes. Por ejemplo, incluso la visita de Macron a China debería servir como una advertencia significativa, una gran bandera roja. Fue percibida como una gran bandera roja. Por eso la propaganda es tan intensa. Pero el consenso en Europa podría ser frágil, no necesariamente rompiéndose, pero frágil. No, no lo creo, porque los intereses no son los mismos. Además, Europa se está alejando gradualmente de los Estados Unidos. Esto se debe a que a medida que el poder económico se desplaza hacia Asia, los intereses de los Estados Unidos estarán más enfocados en Asia. Sus prioridades y recursos se dirigirán hacia Asia. Como resultado, los Estados Unidos estarán menos interesados en Europa. Sin embargo, a medida que los Estados Unidos tienen menos que ofrecer a Europa y muestran menos interés en Europa, exigen más a los europeos. Los Estados Unidos le están diciendo a Europa que sea más leal, especialmente con todos estos nuevos centros económicos emergentes. Están diciendo, no traten con los chinos o los rusos o con cualquiera que compita con América. Manténganse leales a nosotros. Entonces, los Estados Unidos están ofreciendo menos pero exigiendo más de Europa. Esta relación está comenzando a experimentar tensión.
Dentro de Europa, hay opiniones diferentes. Algunos países ven el auge de China y otros países del este como oportunidades. Sin embargo, otros lo ven como una debilidad, señalando el fin del dominio de los Estados Unidos. Por ejemplo, países como Polonia y Lituania preferirían un Estados Unidos dominante. Hay mucha división dentro de la UE, con diferencias entre el este, oeste, norte y sur. Mantener la unidad será un desafío a menos que regresen al propósito fundamental de la región geoeconómica. Este propósito es proporcionar beneficios tangibles a sus Estados miembros. En esencia, ser parte de una región es similar a la soberanía. Renuncias a parte de tu soberanía para ser parte de este bloque. A cambio, deberías ganar suficiente soberanía en términos de independencia económica y relaciones favorables con el resto del mundo. Sin embargo, la UE podría encontrar esto desafiante. La UE está luchando y se ve amenazada por su falta de coherencia. Podemos ver claramente que no es coherente. Entre todos los grandes actores, como China, Rusia, la UE y los Estados Unidos, la Unión Europea es la que tiene más probabilidades de desintegrarse a continuación. Esto se debe a que es una comunidad tan poco conectada. Por otro lado, también estamos presenciando el rearme y la remilitarización de Alemania y Japón. Para mí, esto parece un movimiento autodestructivo. Estos gigantes potencialmente remilitarizados pueden no resultar ser lo que imaginamos que serán en 20 o 30 años. Hoy, todos aplauden y dicen que finalmente están dando un paso adelante y tomando la delantera. Sí, pueden hacerlo y lo harán por un tiempo, hasta que no lo hagan. No, estoy de acuerdo. La idea de que todo permanecerá igual es incorrecta. La Alemania que hemos conocido durante los últimos 30 años, creo, ha llegado a su fin. No se trata solo de economía. No se trata solo de las ambiciones de Alemania de convertirse en una potencia militar. El país también se ha vuelto muy optimista en muchos aspectos. Esto se debe a que se ha convertido en un gigante económico masivo. La gente solía pensar que la seguridad no necesariamente significaba poder militar. Ahora, podrían inclinarse hacia otro extremo. No estoy seguro, pero podría suceder. También creo que la estabilidad política en Alemania es parte de la razón por la que la gente se siente cómoda con ellos ganando más poder militar. Son estables y parecen sensatos. Sin embargo, recuerda que el modelo alemán ha funcionado bien porque tenía un fuerte sistema económico que lo respaldaba. Ha estado montando este auge económico. Además, tiene muchas industrias intensivas en energía. Obtiene energía barata de Rusia, lo que le ha ayudado a convertirse en una fuerza impulsora para Europa. Pero ahora, al cortarse del suministro energético ruso, sus industrias intensivas en energía están colapsando una tras otra. Su economía sufrirá enormemente, y esta no es una situación temporal. Los rusos realmente no tienen un fuerte deseo de regresar de manera significativa. Este es uno de los principales problemas con el conflicto en Ucrania y el cambio hacia Asia. Es un cambio permanente. Sin embargo, creo que sin esta energía y recursos baratos, la situación empeorará. Los rusos solían enviar recursos energéticos baratos a Alemania. Alemania, a su vez, producía muchos bienes y los exportaba a Rusia. Este mercado ahora se ha ido. Ya no están recibiendo la energía barata y ya no tienen este gran mercado para sus productos. Entonces, creo que a medida que Europa, incluyendo Alemania, comienza a luchar, y con Rusia y América perdiendo interés en Europa, Europa no seguirá siendo el lugar estable que una vez fue. Por lo tanto, elegir este punto en la historia para alentar a Alemania a armarse podría ser una decisión que podríamos llegar a lamentar. Ya me estoy arrepintiendo. Antes de dejarte ir, tengo una última pregunta. Mencionaste que el cambio de Rusia hacia el este es permanente. He tenido a otro académico, Yu Bin, aquí que está en fuerte desacuerdo con la idea de que Rusia y China están en una alianza. En tu libro y otros artículos, usas consistentemente el término asociación. ¿Crees que los rusos y los chinos se acercarán más? Deben estar alerta el uno del otro, ¿verdad? Ambas naciones tienen una memoria histórica y son conscientes de que su relación ha tenido sus altibajos. ¿Cómo percibes la relación entre Rusia y China? No creo que los rusos y los chinos quieran etiquetar su relación como una alianza.
Esto se debe a que una alianza generalmente implica que dos países trabajen juntos contra un tercero, como es común en las alianzas militares. Esto implica que su asociación se basa en un adversario externo, en este caso, los Estados Unidos. Sin embargo, argumentan que su relación es más que solo una asociación. Su objetivo es construir una nueva estructura económica internacional. Esto incluye la creación de nuevos centros tecnológicos, corredores de transporte, bancos y sistemas de pago. Desean un orden mundial diferente, un orden mundial multipolar de Westfalia a escala global. Para lograr sus objetivos políticos y económicos, dependen mucho el uno del otro. Los chinos son la principal fuerza económica que puede hacer esto posible. Sin embargo, los chinos no pueden lograr completamente sus objetivos en Eurasia sin los rusos. Entonces, están muy estrechamente vinculados. La razón por la que los rusos lo ven de esta manera es porque, como mencioné anteriormente, eligieron abandonar su sueño de Europa. Esta decisión llegó después del final de la Guerra Fría, cuando Gorbachov introdujo la idea de una casa europea común. Él imaginó una Europa unida e inclusiva. Esta idea fue adoptada más tarde por Rusia independiente y transformada en el Gran Proyecto Europeo. Su objetivo era establecer una Europa común. Hicieron varios intentos durante muchos años. Inicialmente, intentaron dar forma a Europa en torno a la OSCE. Sin embargo, cuando decidimos expandir la OTAN y los invitamos a unirse, tuvieron que reconsiderar su enfoque. Propusieron muchas ideas diferentes para crear una nueva Europa. Pero incluso los partidarios más fuertes de esta gran Europa admitieron en 2014 que era una utopía. Se dieron cuenta de que este sueño tenía que ser abandonado. Esta realización llegó en el año en que Occidente derrocó al gobierno en Ucrania. Este es el momento en que se dieron cuenta de que Rusia no se integraría gradualmente en Europa. Nos percibieron como estableciendo a Ucrania como una línea de frente antirrusa. Esto marcó el fin del concepto de la Gran Europa y el comienzo de la búsqueda de Rusia de lo que se refiere como la Gran Eurasia. Esto implica esencialmente integrar todo el continente, desde el Atlántico hasta el Pacífico, bajo una nueva infraestructura económica. Esto incluye nuevos centros tecnológicos, industrias estratégicas y un enfoque compartido de los recursos naturales. Todos estos elementos son facilitados por nuevas conexiones físicas y corredores de transporte. Están utilizando alternativas a SWIFT, nuevos bancos de inversión y sus propias monedas. Entonces, en esencia, es un proceso de alejamiento de la influencia estadounidense. So if you want to do this, you have to bring all the major powers on board. So Russia and China can't do. Entonces, si quieres hacer esto, necesitas conseguir el apoyo de todas las grandes potencias. Rusia y China no pueden hacer esto sin el otro. Por eso creo que seguirán siendo fuertes socios. Esto no significa que no tengan una historia problemática o desconfianza, pero creo que su asociación solo se fortalecerá. Parte de esto se debe a que China aún no ha mostrado signos de ambiciones hegemónicas. A los rusos no les gustaría reemplazar su excesiva dependencia del hostil Occidente con una excesiva dependencia de una China hostil. Por lo tanto, lo que Rusia realmente necesita hacer es diversificar su conectividad económica. Esto implica que China es mucho más poderosa que Rusia. Rusia puede aceptar que China está liderando, pero no pueden aceptar la dominación. La diferencia es que la dominancia te permite dictar sobre Rusia y tener influencia política sobre ellos. La solución a esto es diversificar tus conexiones económicas, similar a lo que Macron quiere hacer. Esto implica establecer la Unión Económica Euroasiática y fortalecer los lazos con Asia Central. También significa establecer un corredor norte-sur con Irán e India. El objetivo es asegurar que no te vuelvas demasiado dependiente de China. Curiosamente, China no está en contra de esto. Han declarado que están contentos con ser los primeros entre iguales. No buscan la hegemonía, sino que aspiran a ser la potencia líder en un equilibrio de poder o dependencia. Han indicado a los rusos que están satisfechos con este arreglo. Si escuchas su retórica actual sobre esta iniciativa civilizacional global, no están discutiendo las normas universales que China representa y utilizará para su promoción. No están promoviendo un sistema de desigualdad soberana. En cambio, están discutiendo la diversidad de civilizaciones. Están diciendo que nadie debería interferir con los demás. Deberíamos aprender más el uno del otro y cooperar.
Sin embargo, cada civilización es única y eso es aceptable. Tenemos nuestros propios modelos de desarrollo independiente. Todo esto se traduce en la idea de que no pretendemos tener valores universales que te impondremos. No somos el nuevo Sacro Imperio Romano que pretende representar a todas las personas. Esta idea relaja a los rusos. Por lo tanto, creo que se están moviendo hacia una asociación cómoda. Entonces, no lo descartaría. Eso es muy interesante. Tienes razón, ambos discuten la multipolaridad. Parecen estar de acuerdo en ese punto, pero no quieren ser dominantes, como has mencionado. Un ejemplo que me gusta particularmente es cómo Rusia y China interactúan con Mongolia. Mongolia es un socio menor en todos los sentidos, pero ni Rusia ni China están tratando de suprimirlos o reemplazar su sistema democrático con uno autoritario. Esto se debe a que el concepto de autoritarismo versus democracia no es parte de su estrategia. No les preocupa el tipo de gobierno que tenga un Estado, siempre y cuando sea amigable con ellos. Esa es mi perspectiva. Y obviamente, si mañana, por ejemplo, los Estados Unidos experimentaran un golpe de Estado y se unieran a la alianza militar americana, con América construyendo bases militares, los chinos y rusos lo aplastarían rápidamente. Sin embargo, mientras haya un gobierno que actúe de manera amistosa, creo que está bien. Esta situación también refleja un nuevo concepto que está emergiendo. Durante la Guerra Fría, estábamos atrapados en la mentalidad de las esferas de influencia, donde teníamos influencia exclusiva dentro de ciertas regiones. En un sistema multipolar, la idea básica, en realidad del pedazo de asfalik, es que una idea clave detrás del equilibrio de poder es la necesidad de seguridad indivisible. En otras palabras, si socavas la seguridad de tu oponente, terminarás socavando tu propia seguridad. Entonces, parece haber un movimiento hacia lo que se está refiriendo, particularmente por los rusos, como una esfera de interés. Esto implica que una vez que estás en la frontera rusa, no es que los rusos tengan influencia exclusiva allí, pero cuando otros países operan, comercian o tratan con países en estas fronteras, también deben considerar a Rusia. Esto se debe a que es el vecindario de Rusia. No significa que Rusia tenga influencia exclusiva, pero este concepto tiene sentido. Por ejemplo, China puede comerciar con México tanto como quiera, pero solo hasta cierto punto. Si China quiere construir una base militar en México, debe reconocer que esto está en la frontera estadounidense. Por lo tanto, deben considerar las preocupaciones de seguridad estadounidenses. Esto es lo que se entiende por esfera de interés. Significa reconocer que si estás invadiendo la frontera de otra nación poderosa, también debes considerar sus intereses. Si no, podrían reaccionar de una manera que comprometa tu seguridad. Esto es solo sentido común. Esta lógica también se aplica en Mongolia. Si uno intenta dominar al otro, la relación termina. La parte interesante es que incluso los estadounidenses están de acuerdo en esto. Tenemos numerosas declaraciones de ellos, incluso del último año, afirmando que aún sostienen la doctrina Monroe. Todo el mundo está al tanto de esto. Entonces, al menos en este punto, los estadounidenses están de acuerdo con Rusia y China. Reconocen que las esferas de interés son reales, al menos en sus acciones, si no en sus palabras. Incluso en Brasil, que está ubicado en el sur, permitieron que un buque de guerra iraní atracara. Esto provocó que el establishment político estadounidense perdiera la cabeza colectivamente. Estaban indignados, preguntando, ¿cómo se atreven? A pesar de que Brasil está muy lejos de los Estados Unidos, esta acción fue considerada inaceptable. De manera similar, la cooperación en seguridad de China con las Islas Salomón también fue considerada completamente inaceptable. Esto a pesar del hecho de que las Islas Salomón están en el otro lado del planeta. Entonces, existe esta noción predominante de que los países deben respetar a América cuando están en proximidad cercana, pero la misma regla no se aplica a la inversa. Este es el principio al que me refiero. Lo llamo desigualdad soberana, lo que significa que hay un conjunto de reglas para nosotros y un conjunto diferente para ustedes. Sí, el orden internacional liberal es la libertad de un Estado para dictar lo que todos los demás deben hacer. Sí, pero sostengo que esto se originó al menos en 1999. Como mencionaste Kosovo anteriormente, invadimos Yugoslavia en 1999. Fue ilegal ya que no tenía un mandato de la ONU. Sin embargo, se argumentó que, aunque no era legal, era legítimo. La gente a menudo subestima la importancia de este momento. Fue entonces cuando separamos la legalidad de la legitimidad. Comenzamos a decir que algo puede ser legítimo sin ser legal. Esto plantea la pregunta, ¿qué hace legítimo a algo si no es legal? La respuesta es que podría violar el derecho internacional, pero si está respaldado por valores democráticos liberales, se considera legítimo. Entonces, ¿quién llega a representar estos valores democráticos liberales?
La respuesta es Estados Unidos y sus socios. Esta aceptación implica que Occidente tiene una cláusula de excepción en el derecho internacional. Podemos ignorar el derecho internacional si podemos justificar nuestras acciones con valores democráticos liberales. Esta es la base del orden internacional basado en reglas. Por eso es rechazado por países como China y Rusia y la mayor parte del mundo. No lo quieren. Ese es un argumento basado en la fe. Volvemos al mismo punto, que no es más que la teoría de la guerra justa. Es la teoría de la guerra justa una y otra vez. Si es justa, si es lo que Dios quiere, si es lo que el ideal exige, entonces es aceptable seguir adelante y matar. El problema surge cuando se introducen conceptos en conflicto, y los valores reales que validan estos conceptos no impulsan el proceso de toma de decisiones. En cambio, siempre son los intereses de poder los que dictan los resultados. Por ejemplo, considera un escenario en el que un país quiere separarse de otro. El derecho internacional defiende el principio de integridad territorial como sagrado. Sin embargo, los valores liberales abogan por la autodeterminación. Al introducir el orden internacional basado en reglas, terminamos con dos conceptos en conflicto, la integridad territorial y la autodeterminación. Pero no son los valores los que dictan los resultados, son los intereses de poder. Tomemos a Kosovo como ejemplo. Querían independencia, por lo que se favoreció el concepto de autodeterminación. Lo mismo se aplica a Taiwán. Pero cuando se trata de Crimea, incluso si el 90% de la población quería unirse a Rusia, se mantiene el principio de integridad territorial. Entonces, no hay un principio consistente. Podemos llamarlo un orden internacional basado en reglas, pero se trata más de la regla del más fuerte, ya que refleja el principio de la fuerza es el derecho. Es esencialmente la regla del hegemón. Necesitamos enfatizar nuevamente, el orden internacional basado en reglas no es un concepto reconocido por el derecho internacional. No existe dentro del marco del derecho internacional. El derecho internacional no diferencia entre un Estado dictatorial o democrático. El derecho internacional se basa en el principio práctico de igualdad entre los Estados, no en sus ideologías. Glenn, creo que eso es el sistema indicándonos que debemos terminar, ¿correcto? Sí, esta vez noté que era por mi parte. Glenn, ¿hay algo con lo que te gustaría concluir? No, realmente no. No puedo pensar en nada. Glenn, muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. Te deseo la mejor de las suertes con la escritura de tu libro. Espero hablar contigo de nuevo pronto. Gracias.